Hola, buenos días, queridos amigos. Pues bueno, otra vez por aquí. Feliz martes. Había decidido, he estado pensando, porque también quiero seguir colgando cosas en el Rincón de la Ciencia. Vamos a ver si al menos en este bloque, consigo llegar hasta la Baja Edad Media, hago un pequeño paréntesis y sigo publicando cosas en el canal de la ciencia para que no se me desactualice mucho. Y luego pues empiezo otra vez, cuando termine uno de los tomos del Rincón de la Ciencia, me vuelvo a pasar a la Baja Edad Media. Así se van asimilando estos conceptos, se van sentando las bases y tampoco pierdo de crear cosas en el otro canal. Bueno, pues ya sin más, hoy os voy a pedir perdón porque me voy a tener que estar levantando durante varias veces porque me duele muchísimo la espalda. Hoy tengo un día que por la espondilitis se me ha inflamado bastante la columna. Normalmente, esto para el que no lo sepa, la espondilitis es una inflamación crónica de la columna, una manifestación de una enfermedad autoinmune derivada de la artritis, pero que no es que solo te inflame los huesos y las articulaciones, sino que te inflama también órganos bastante importantes. Te puede inflamar el corazón, las arterias, te puede inflamar el intestino, en fin, te da muchísimos problemas. Y hoy en concreto, no sé si también es por la estenosis lumbar que tengo a nivel del sacro, de la cual no me pueden operar porque es muy riesgoso y me puede dejar todavía en peor situación de movilidad de la que tengo ahora mismo. O sea, me podría derivar una gran invalidez. Y el problema es que a lo mejor el dolor no desaparece. Entonces me han desaconsejado totalmente los neurólogos y neurocirujanos que no me opere. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un proceso inflamatorio tampoco te pueden operar. Como mi espondilitis no tiene cura, que está contraindicado el tratamiento con mi cáncer, pues la verdad que estoy pasando, no os imagináis, las de Villadiego. ¿Qué pasa? Que hoy me he levantado, pues eso, así, con bastante dolor. Y claro, pues a lo mejor me tengo que levantar de vez en cuando, porque a lo mejor si estoy mucho rato sentado, mucho rato de pie, pues es que no puedo. Y de hecho tengo los bastones incluso para caminar en casa, porque soy incapaz de caminar sin bastón, del dolor tan fuerte que tengo. Bueno, pues nada, chicos, era solo eso, avisaros de que si veis a lo mejor que digo todo el rato perdonad o tal, y corto un poco la edición del vídeo, es realmente por eso, porque en mi día a día mi logística y capacidad móvil es complicada. Bueno, pues nos quedamos ayer en que iba a comenzar las fórmulas políticas y administrativas del Al-Ándalus. A ver si pudiéramos, que no lo sé, llegar al menos a explicar un poco lo que es la repoblación luego y el prefeudalismo, porque creo que es esencial para entender un poco el sistema de gobierno político, administrativo y económico de lo que era la sociedad civil en la época de la Alta Edad Media. Bueno, pues este en concreto capítulo está totalmente basado en los datos del profesor Juan Avellán Pérez de la Universidad de Cádiz. Y bueno, pues vamos a ver lo que nos dice. Tras la conquista y ocupación de Hispania por los musulmanes, los habitantes del nuevo territorio conocido, a partir de ahora como Al-Ándalus, quedan incluidos en la UMA, una fórmula política integradora de cuantos aceptan la soberanía de Dios Alá y cuyas leyes divinas se someten. Este principio de obediencia religiosa, del que derivan los vínculos sociales y políticos del Islam, es el nexo de la unión con la comunidad de creyentes, que solo acepta como único soberano y guía a Dios y al hombre justo que los dirige en las plegarias del imán. A la muerte de Mahoma, que tuvo lugar en el 632, su sucesor Abu Bakr, ya por el 632 al 34, adoptó el título de vicario del profeta de Dios, que es Jalifat Rasul Alá,
y se convierte en su representante como tal, y es el encargado de mantener la ley divina, las predicaciones y la expansión militar llamada yihad. La yihad que hoy conocemos como lo de los integristas del ala de Jomeini, que fue uno de los ayatolás más conservadores, los cuales han derivado los regímenes talibanes en la zona de Oriente Medio, pues efectivamente la yihad viene de aquí, es digamos como la orden de los templarios en la iglesia cristiana, ¿vale? Pues esto es como la orden de los templarios en la iglesia musulmana, ¿vale? Para que lo tengamos claro. El gobierno interior y la administración de justicia. En ningún momento se rompe el consenso alcanzado entre los árabes en la asignación de Abu Bakr, ni con sus más inmediatos sucesores. A partir de Umar recibieron el título de príncipe de los creyentes, aquel se rompe cuando se produce el triunfo militar de la dinastía Omeya en el 661, a partir de la cual el califato quedará vinculada por vía sucesoria de herencia a la familia de los Omeya, es decir, que se rompe ese consenso después de la muerte del heredero de Mahoma, y resulta que bueno, con los Omeyas el que es califa es directamente el descendiente de Alá. Las fórmulas políticas de Al-Ándalus, pues bueno, conquistada la península por los musulmanes, la mayor parte pasó a integrarse en el territorio musulmán del califato omeya, que se había establecido en capital en Damasco, Siria. La distancia entre la sede del poder central y las provincias obligó a colocar al frente de cada una de ellas a un gobernador llamado Valí, cuya designación era la potestad del califa. El califa es el que designa a los valís. Los valís son los regentes en las poblaciones que quedan alejadas de la corte principal, ¿vale? De donde está el califa. Esta institución se implanta en Al-Ándalus a partir del 716, ya que con anterioridad los tres primeros gobernadores lo fueron por razones muy distintas. Musa por derecho, que le confería la conquista, Abdelaziz por voluntad de su padre y su primo Ayub Habib al-Yami por el apoyo que le prestaron los bereberes. Desde la llegada de Al-Ur en el 716, el gobierno de Al-Ándalus estuvo en manos de un jefe militar, cuyo nombramiento dependía del gobernador de Ifriquia. Ifriquia es Egipto, con capital en Kairuán, quien hasta el 750 recibió el poder del califa de Damasco, y a partir del 750 con la dinastía de Abasíes desde Bagdad. Por tanto, desde el año 716 al 756, en el que tiene lugar la implantación de los omeyas en el Al-Ándalus, esta provincia estuvo dirigida por los valíes, es decir, valíes es el plural de valí, gobernadores designados desde Egipto. Como caso excepcional se conoce el nombramiento del califa Umar ben Abdelaziz, que otorgó al-Sam en el 719 al 721, y ello responde a una política concreta de este soberano, ya que su intención era dividir la macroprovincia de Ifriquia en tres: Ifriquia, Tánger y Al-Ándalus. Y respecto de esta última deseaba, y así se lo ordenó al-Sam, que se informara de su geografía, puesto que abrigaba la idea de que los musulmanes debían abandonar Al-Ándalus por la enorme distancia que separaba a esta provincia de la capital del imperio. Sin embargo, ninguna de estas medidas se cumplió. Durante esta etapa fue cuando se produjo el cambio de la capital de Sevilla a Córdoba, es decir, el califato al principio estaba en Sevilla y se trasladó a Córdoba en el gobierno de Ur del 716 al 19, como hemos dicho, debido a que esta última era la única ciudad de cierta importancia entre Hispalis y Toledo. Córdoba ofrecía la peculiaridad de gozar de una posición más centralizada ante los serios inconvenientes que desaconsejaban la antigua capital del reino visigodo, pero en realidad la dependencia la hemos apuntado
en Al-Ándalus respecto de Egipto, que fue más teórica que práctica, ya que aunque los gobernadores actuaron al principio de su nombramiento como instrumentos al servicio de la recuperación del control territorial de la península, que tendía además a un autogobierno, que no podían sustraerse a la influencia local y en el papel que ejercieron las tropas árabes asentadas en Al-Ándalus. Los sucesos que finalmente desembocarían en el autogobierno por los andalusíes, del que ya es buena prueba el mandato del último valí, Yusuf al-Firi, entre el 747 y 56, comienzan a preludiarse con la UPA en el 734 al 39, cuyo fracaso ante la revuelta bereber del Magreb fue aprovechado por el para destituirlo y nombrar a Ibn Qatán, quien sí contaba con el apoyo de los andalusíes. La presencia del valí en Al-Ándalus, puesto que, y después de ese estrepitoso fracaso en el norte de África, acabó con el gobierno de Ibn Qatán. Pero los mandatos del valí y de su sucesor, al no contar con el consenso de los árabes andalusíes, contribuyeron al mantenimiento de la inestabilidad política. El control del Al-Ándalus pasaba por la recuperación del Magreb. Vuelve a hacer efectiva su autoridad, pero a costa de distribuir tropas sirias en distritos militarizados llamados Junts, y además transformar las propiedades baladíes que tenían calidad de icta en propiedades libres. Esta actitud reconciliadora se rompe con la postura partidista que asume Abu al-Yatar en la última etapa de su gobierno, que hizo posible el ascenso al poder de Yusuf al-Firi, quien, como el gobernador de Zaragoza, al-Sumail, dio muestras de tendencias autárquicas con su oposición a las aspiraciones de Abderramán I a la jefatura de Estado. En esta evolución, los acontecimientos que acabamos de exponer, es en la que se pone de manifiesto el papel que jugaron los baladíes, que además se puede comprobar con carácter prioritario que tienen desde los primeros momentos de la conquista la consolidación territorial de Hispania, la función militar de los gobernadores, y de ellos dependía la distribución del botín, la reserva del quinto correspondiente al Estado y el cobro de los tributos que pagaban los dimíes. En definitiva, una amplia gama de funciones a las que se suman otras derivadas del carácter representativo que asumen los gobernadores como delegados de la autoridad del califa. Aparte, en este periodo también, por supuesto, hablamos de la acuñación de moneda, aplicación de justicia, que es decir, que se producen en Al-Ándalus los cuadros administrativos del Imperio Omeya. La implantación de la dinastía Omeya en Al-Ándalus tras el triunfo de Abderramán I en el 756 marca un cambio en el sistema de gobierno. A partir de esa fecha, la España musulmana deja de ser una provincia más del imperio y ahora la controlan los abasíes, para convertirse políticamente en un reino independiente cuyo soberano acepta, pese al odio que se sentía hacia la dinastía que había exterminado a su familia, la autoridad religiosa del califa de Bagdad, invocando en su nombre a la oración a que todos los viernes se realizaban en la mezquita de la Aljama. El inmigrado, como las fuentes árabes designan al creador del Estado Omeya de Córdoba, se limitó a hacer patente la nueva realidad política de Al-Ándalus mediante la utilización de diversos títulos como príncipe, rey, e incluso no dudó en dejar constancia de su origen añadiendo el apelativo hijo de los califas. Del otro lado, el hecho de que Abderramán I no adoptara la titulación de príncipe de los creyentes ha sido interpretado por algunos autores como una manera de mantener la afición de la unidad religiosa hasta que nuevas circunstancias permitieran cortar definitivamente los lazos espirituales con Oriente. Pero no podemos obviar otros motivos de carácter muy distinto, como pudo ser su deseo de no levantar oposición al régimen recién implantado. Sin embargo, las segregaciones políticas comienzan a mermar el espacio territorial controlado por los califas abasíes, que eran la otra familia. Y en el 909 la unidad y la autoridad espiritual de aquellos se rompe con la creación del califato fatimí en la zona de Kairouán, y sus amenazas de controlar Al-Ándalus serán el momento que aprovecha Abderramán III para romper los vínculos religiosos, adoptando el título de califa, príncipe de los creyentes en 929. Esto lo hemos visto cuando hemos hablado de Abderramán III hace 2 capítulos. A partir de este momento,
rotos los lazos políticos y religiosos del califa de Córdoba, se convierte en un monarca autócrata revestido de poderes absolutos, tal y como preside en la mezquita de la oración de los viernes. El nuevo concepto del poder se mantuvo, aunque de una manera puramente formal, durante el periodo en los que el gobierno estuvo controlado por Almanzor y sus sucesores. Recordaros que Almanzor era el valido que gobernaba en nombre o representación del heredero del califa, que era joven, ¿vale? Del califa depuesto, ¿vale? Como hemos dicho, las funciones de los gobernadores de Al-Ándalus, como hemos apuntado anteriormente, fueron un calco de las que estaban vigentes en Siria en esa época. Así pues, se continuó en los primeros años de la andadura del Emirato independiente, con la única salvedad de que la figura del emir se envolvió en una aureola similar a la de un califa, puesta en manifiesto tanto en el ejercicio de facultades gubernativas como en el ceremonial de la corte. Sin embargo, el distanciamiento que se puede observar en estos momentos respecto del modelo administrativo original se fue acentuando con el transcurrir de los años, exactamente durante el gobierno de Abderramán II, del 822 al 52, en el que se considera muy alejado el peligro de los abasíes. No duda en acoplar los antiguos sistemas de gobierno andalusí a la organización política administrativa de sus enemigos de Bagdad. Desde las fechas de implantación del califato, en el 929, se fue configurando la norma político-administrativa y ceremonial de la corte, de tal manera que cuando Abderramán III adopta los títulos de califa y príncipe de los creyentes, pocos fueron los cambios que hubo que introducir en la cuestión política. Estos, cuando tienen lugar, responden sobre todo al papel que ejercen los califas como jefes supremos de la comunidad de creyentes. Ese carácter de superioridad que asumen por encima de cualquier otro individuo se manifiesta en un claro distanciamiento respecto de los súbditos, en una mayor rigidez en el protocolo cortesano. Una evolución muy parecida se puede observar en el sistema sucesorio. Mientras que Al-Ándalus fue una provincia del Imperio Omeya y posteriormente durante 6 años del Abbasí, sus valíes, gobernadores, fueron designados, salvo contadas excepciones, por los gobernadores de Egipto y sin que el cargo tuviera un carácter hereditario. Con la implantación de la dinastía Omeya en la España musulmana, sí se exceptúa el caso del primero de sus emires, que, como se sabe, accedió al poder mediante una proclamación. Sus sucesores lo hicieron a través de la designación de cada soberano que realizaba entre uno de sus hijos, y se inaugura así un sistema hereditario que va por vía masculina, en el que no se tiene en cuenta el derecho de la primogenitura, lo que provoca muchos enfrentamientos entre los príncipes hermanos. El acceso al trono iba acompañado del correspondiente juramento de fidelidad u obediencia, que llegó incluso a prestársele al heredero en vida del soberano, como medida que garantiza el cumplimiento de su voluntad, afectando dicho juramento a todas las capas sociales de la población andalusí. Es decir, que en muchos casos les hacían jurar lealtad con los padres todavía en vida o los califas todavía en vida, para evitar luego que hubiera una ruptura de esos pactos. De otro lado, el majestático de la inaccesibilidad, excepto para el reducido número de individuos pertenecientes a la corte o aristocracia que adquiere la figura del califa, tiene un complemento de una serie de símbolos como el sello real de oro, en el que se hallaba grabada la divisa del soberano y en el que se repetía en otros objetos en los estandartes, telas, etc. Otros símbolos del poder del trono, por ejemplo, en el que el soberano se sentaba para las recepciones y el báculo de bambú con el extremo curvo. En cuanto a lo que es la administración central, el soberano de Al-Ándalus fue el centro de toda la estructura del gobierno, y en él residía la plenitud del poder político, cabeza del Estado, del gobierno, jefe de la administración y del ejército, juez supremo y la única autoridad, la cual delegaba parcialmente en una serie de altos funcionarios que no solo eran responsables de su actuación ante él. Por ello, la organización político-administrativa de Al-Ándalus se fundamentó en una rígida centralización de todos los servicios, digamos que era como una especie de autocracia, ¿vale? Era una autocracia, por decirlo así. No sé si luego os cuelgue
algún tipo de esquema que resuma este tipo de sociedad para que os sea más fácil quedaros con los conceptos, porque ya os digo, aquí hay mucha teoría, mucha paja, y bueno, por lo menos para que resumirlo en forma gráfica, ¿vale? El conjunto es que, claro, había pensado, si tuviera una pizarra en la que pudiera escribir, pues a lo mejor en esa pizarra, al ponerla así, lo podíais ver, pero bueno, ya es mucho jaleo y bueno, lo importante es que más o menos os quedéis un poquito con el resumen de todo esto. Lo que yo siempre recomiendo que escuchéis varias veces el capítulo si nos quedan claras las cosas, porque así es más fácil de comprenderlo todo, ¿vale? Porque lo que os digo, estas son las bases de nuestra cultura, aparte de la grecolatina, de nuestra cultura más cercana a los momentos que vivimos hoy en día. En cuanto al conjunto de los servicios administrativos, la administración pública estuvieron centralizados desde la época Meya primero, aunque de una manera muy rudimentaria, en la residencia de los gobernadores y después de ese periodo en el palacio de los soberanos. La administración del Estado quedó estructurada en 3 servicios: la Casa Real, la Secretaría General o Cancillería y la de Hacienda, ¿vale? Lo lógico es que los emires y califas de Al-Ándalus contaran con un número variable según la época de consejeros que les asesoraban en las funciones administrativas y que con poderes restringidos al principio se encargaban de las funciones administrativas. Se trata de la figura del visir, una de ellas, importada por la administración de los omeyas de Siria y transformándose posteriormente por los abasíes en una especie de ministro, cuya elección y permanencia en el cargo dependía única y exclusivamente de la voluntad del califa. En beneficios de estas altas magistraturas, salvo en contadas excepciones, los miembros de la aristocracia árabe estaban carentes en muchas ocasiones de una preparación acorde al cargo que debían de desempeñar. En el Estado cordobés los cargos se ordenaban de acuerdo a una fuerte jerarquía de magistraturas, a cuya cabeza se hallaba el primer ministro, que era escogido entre los visires. El ejercicio de sus funciones, sustituir cuando era preciso al soberano en sus tareas temporales, que comporta no solo prestigio social, sino un poder político y además la asignación de un importante salario y una serie de beneficios territoriales que fueron la causa de que surgieran entre los candidatos muchas intrigas por alcanzar esa dignidad. Por tanto, en el orden jerárquico, debajo del hajib se hallaban los visires, que como el primer ministro gozaban de una importante dotación económica, como hemos dicho. Es evidente que la figura del hajib, sobre todo en los momentos en los que los califas fueron delegando sus funciones temporales o simplemente incumpliéndolas por múltiples razones, podía entrañar un serio peligro para la administración y la institución califal. Baste como ejemplo evocar la dictadura de Muhammad Ben Nabi Amir, que llegó sin ningún tipo de escrúpulos a suplantar al soberano adoptando títulos de victorioso por la gracia de Dios y de rey noble, e incluso ir más allá, asociar su nombre al del califa en el sermón de los viernes. A partir de ese momento podemos ver cómo el título hajib quedó vinculado a los amiríes hasta la fitna, que puso fin al califato y la subsiguiente aparición del reino de las taifas. Es decir, que luego encima lo que pasaba es que era tan envidiados este tipo de cargos que, claro, surgían rebeliones, usurpaciones, etcétera, etcétera, y prácticamente esto se mantuvo hasta que llegaron los reinados de taifas. En cuanto a la administración provincial, pues a partir de la conquista y consolidación del territorio peninsular, los musulmanes de Al-Ándalus quedó dividida en 3 grandes regiones con sus respectivas coras: las tierras del oeste, las tierras del centro y las tierras del este. Al frente de cada una de estas unidades administrativas, conocido con el nombre de coras, se hallaba un gobernador. Parece ser que esta división tuvo como base la situación existente en España y sus límites, salvo contadas excepciones, debieron de corresponderse a los de las diócesis cristianas en época visigoda, puesto que tras el hundimiento de la administración hispano-visigoda solo sobrevivió la estructura eclesiástica.
Este tipo de unidad territorial dotada de régimen administrativo civil coexistió con otras demarcaciones y circunscripciones fronterizas, cuya dirección ostentó una autoridad militar, que se trata de las llamadas marcas de frontera, que tuvieron el origen en la organización abasí y por su condición militar estuvieron sometidas a un régimen fiscal de privilegio. Este tipo de circunscripción no fue tan abundante como las de las coras, puesto que solo hubo 3 zonas: la frontera superior, la de Zaragoza y la de la inferior, que estaba en Mérida. Se trata de un lugar de frontera, de contacto entre musulmanes y cristianos que en sus comienzos carecía de una administración propiamente dicha, al menos hasta el siglo X, que es en la que se empieza a cumplir una verdadera función defensiva-ofensiva del territorio. Junto a las coras también estaban las denominadas interiores y exteriores, y hubo otras llamadas militares que gozaron de estatuto especial. Su origen se remonta al periodo de los gobernadores o emirato dependiente de Damasco, cuando el valí de los yuns sirios habían entrado en la península del mando de Balí, y su peculiaridad estriba en que sus territorios habían sido entregados al jefe como representante del grupo del régimen Ictá, es decir, en beneficio que no comparta la propiedad de la tierra, solo el derecho a percibir los impuestos que pagaban los hispano-visigodos, cuyas tierras estaban sujetas al pago del jaray. En estos casos, el señor detenta unas funciones que poco difieren respecto de los gobernadores. Su proceso evolutivo está en extremo largo. Se inicia en los finales de la primera mitad del siglo VIII, acentuándose en el IX y parte del X, hasta la época califal, que se logra acabar con la independencia de algunos lugares que habían llegado a alcanzar. Las coras o provincias, aunque desconocemos su número exacto, quizá había unas 30, se dividían en una serie de indeterminados distritos que recibían el nombre de clima y su conjunto de alfoz. Estos distritos eran unidades administrativas financieras de carácter agrícola que se contaban con un núcleo de población importante y con una fortaleza y numerosas alquerías en los que el pago de los impuestos se fijaba sobre el conjunto. Asimismo, determinadas fuentes árabes informan de la existencia de grandes extensiones de terreno denominadas aiza, que tenían la peculiaridad de que se trataban de tierras comunales exentas del pago de impuestos y que tuvieron vigentes desde la época emiral hasta el reino nazarí de Granada en el siglo XIV, en el que el vocablo se les designó y pasaron a ser ta. Es que no sé cómo pronunciarlo, ¿vale? Ta'a. De este distrito administrativo tenía por capital la ciudad importante en la que residía el gobernador, que le llamaban Adira, con plenas funciones administrativas fiscales. Sin embargo, en lo militar contó con el asesoramiento de un jefe llamado alcalde. En el nombramiento de estos valíes era temporal y su duración dependía de la voluntad del soberano, quien, para evitar la perturbación de los designados de su gobernación, bien los destituía o bien los desplazaba a otros lugares. Es decir, que intentaban, pues eso, que no se peleasen entre ellos, porque ya sabéis que eran épocas de estar mucho a la gresca. Un segundito, por favor. Bueno, seguimos. De todo lo expuesto se puede decir que nos encontramos ante una organización político-administrativa donde la administración local, tal y como la entendemos en el mundo cristiano, no se dio. Aquí la ciudad se constituye en el centro de la estructura administrativa de cada una de las coras, pero al no disponer de organización propia, los funcionarios que se instituyeron para su gobierno fueron, según las épocas, delegados de los emires o de los califas y por tanto nombrados por ellos. Estos funcionarios fueron llamados señores: el señor del zoco, etcétera, etcétera, el señor de la policía, el señor de la ciudad, etcétera. El señor del zoco era el encargado de la vigilancia y de la actividad económica en la ciudad. Acordaros de la importancia del zoco. De hecho, hoy, en nuestros días, los mercados, los zocos, esto es básicamente lo que nos ha quedado de esta época. O sea que, para que veáis efectivamente, a los que no se hayan parado a pensarlo, que evidentemente muchas de nuestras estructuras que hoy tenemos en las ciudades, sobre todo las de casco históricos antiguos, hablemos de Toledo, tal y cual, tienen estos mercados.
estas áreas llamadas zocos, que aunque no se les llamen zocos, vienen de la antigüedad, ¿vale? El jefe de policía es un personaje de gran importancia, pues aunque sus atribuciones eran mayores que las del cadí, juez, trabajaban juntos con cierta coordinación y complementariedad en el cumplimiento de sus funciones represivas. Eran los encargados del mantenimiento del orden público de las ciudades. A él le competían la ayuda de una serie de oficiales menores, investigar los delitos y castigar a los culpables. La guardia se encargaba del mantenimiento del orden público. Es una institución que le dio al Andalus desde los primeros momentos de la conquista, puesto que los gobernadores contaron con una tropa especial que les ayudaba a tal fin y que poco a poco se fueron perfilando como una verdadera policía hasta su configuración al final de la época de Terramán II, quien al reorganizar la administración judicial restó estas atribuciones al señor del Zoco. Parece ser que en el siglo IX la institución se desdobló en dos tipos, o sea, llamadas xuntas, relacionadas con las categorías sociales. La gran policía, cuya actuación se dirigía contra los dignatarios que cometían, altos dignatarios que cometían alguna fechoría, y la pequeña policía, que se ocupaba de las clases bajas. En líneas generales, los procedimientos de actuación fueron tan duros que la población andalusí los trató siempre con recelo y temor. Las penas que se imponían a los transgresores del orden urbano iban desde una simple reprimenda al castigo corporal, de la exhibición pública del delincuente al destierro y del encarcelamiento perpetuo a oscuras en cárceles subterráneas o a pena de muerte por crucifixión. O sea, no se andaban con leches. O sea, esto de que robaban algo y les cortaban la mano viene de ahí. Eso que pasaba en la Edad Media ahora viene de esta época. La reforma del Estado que acometió Terramán II se debe asimismo a la aparición del señor de la ciudad, Ozalmedina, a quien se le estaban subordinados los jefes de la policía y del Zoco. Se trata de la magistratura que no se dio en todas las ciudades, pero sí en Córdoba. En esta ciudad el nombramiento dependía directamente del emir o del califa, que designaba a las personas de su entorno en las que tenía plena confianza. Este acercamiento al soberano y las amplias funciones que ejercía elevaron este funcionamiento a la más alta dignidad del visirato, como se puede comprobar en los nombramientos que hizo Terramán III el día de su proclamación. Sus funciones eran extremadamente amplias y complejas, aunque todas ellas de orden interior. La Ozalmedina competía en los asuntos de seguridad del Estado y de orden público, recibir en la mezquita la mayor adhesión del pueblo para la proclamación del soberano, la jefatura de la Casa Real y en concreto asumir la regencia del reino en ausencia de emires o califas, lo que conllevaba en ocasiones a la custodia del príncipe heredero, cuanto se trataba de un menor de edad. En cuanto a la judicatura, los jueces, todo el poder judicial, en el ejercicio de la judicatura en Al-Ándalus debía hacerse como el resto del territorio controlado por el Islam, de conformidad a los principios de unas leyes que han sido reveladas por Dios al profeta Mahoma y que los dirigentes de la comunidad de los creyentes deben hacer cumplir. En consecuencia, el derecho musulmán tiene sus fuentes básicas en el Corán, como el libro revelado de la Zuna, conjunto de tradiciones de los dichos, hechos y omisiones del profeta. La interpretación de ambas fuentes dio origen a varias escuelas jurídicas. En Al-Ándalus, desde la conquista del emir Hisam I, tuvo la vigencia la escuela de la Al-Waza, y a partir de este soberano se implantó el rito maliki, introducido por algunos juristas andalusíes que habían estudiado con Malik Ben Anas en su principal representación. Los emires y califas omeyas les correspondía el principio de administración de justicia, pero fue habitual que para la aplicación el príncipe supremo de la justicia de Al-Ándalus delegara esta misión en un juez. En Al-Ándalus, el tiempo que va desde la conquista hasta la caída del califato, esta institución recibe diversos nombres que están en relación a la evolución de las fórmulas políticas, ¿vale? En el caso, en este sentido, básicamente, para que se sepa, son los responsables de impartir justicia cuando el califa no está
o incluso delegados por el califa aun estando presente. En cuanto a la hacienda, un ejemplo más de centralización del Estado andalusí lo constituye la hacienda. La gestión financiera del Estado depende del soberano, que era en última instancia el único administrador responsable de los fondos públicos. Por tanto, la sede de estos servicios estuvo siempre en la corte, integrada por una secretaría llamada Diwan, cuya dirección ostentó un visir al menos desde la época emiral. Forma parte del Diwan de la Hacienda varios tesoreros, ¿vale? Tiene además no solo el representante, sino que hay tesoreros que procedían de la aristocracia árabe cordobesa y de ricas familias mozárabes y judías intendentes, y contadores jurados. Un ejemplo de la participación de nobles cristianos en el gobierno durante el Emirato Omeya lo constituye el conde rabí Teodulfo, que además de desempeñar el cargo de gobernador de cristianos fue un almojarife, es decir, un recaudador de impuestos legales o canónicos y arrendador de las alcabalas, con lo que prácticamente todos los asuntos financieros quedaron en sus manos. En fin, que básicamente también está centrada todo lo que es la hacienda, tributos y este tipo de administración monetaria en manos de estas personas. El brazo físico que se hacía patente en las provincias desde la capital más pequeña era la serie de funcionarios delegados llamados recaudadores, que por cierto, en la época de Isabel la Católica tenían bastantes problemas para recaudar dinero, ¿vale? En cuanto al ejército, el ejército y la marina, durante los primeros años de la presencia musulmana en Hispania, la ampliación y consolidación territorial determinan una actitud ofensiva, como lo hemos visto, como estaban a la gresca cada 2 por 3, tanto de forma interna, luchando ante los cristianos, contra los francos, contra los normandos, también lo estaban contra los marroquíes, etcétera, etcétera, y en las propias guerras civiles de dinastías entre los emires de Egipto, o sea, de Damasco, ¿vale? Esta milicia andalusí, tras el triunfo de la dinastía omeya, se integró en una serie de huestes muy complejas, tanto desde el punto de vista étnico como desde el punto de vista profesional. Por ello debemos hacer una primera distinción entre quienes se incorporan a filas para cumplir con la obligación religiosa. La primera reforma se experimentó que experimentó el ejército andalusí fue la obra del emir al-Hakam I en el 796 al 822, y salvo pequeños retoques se mantuvo hasta la nueva estructuración de época de Hisam II, que llevó a cabo Almanzor en el 91. Integra en este ejército una milicia permanentemente de mercenarios a sueldo que son organizados en unidades de tropas regulares que se llaman bajo el mando de un Sahib al-Hassan. Las tropas mercenarias complementan a la recluta local, es decir, los grupos autóctonos que estaban obligados a participar en las contiendas para el disfrute de los impuestos que pagaban los protegidos o dimníes, cuyas tierras estaban sujetas al Jaray. Se trata de las tropas sirias que habían entrado en Al-Ándalus con Balí, y son los yundíes que agrupados por tribus combaten al mando de sus jefes desde el siglo IX y llegan con carácter esporádico a cobrar un sueldo. Participan como milicias locales el resto de la población musulmana, incluidos los nuevos conversos al Islam, mulaidíes, a través de un sistema que recluta a sus propios lugares de residencia. Y luego estaban los mercenarios o yundíes y otros contingentes musulmanes que perciben el sueldo por el ejercicio de las armas. Y esto es básicamente cómo estaba formada la sociedad, administración, político territorial de la sociedad andalusí. Y aquí empezaríamos ya con el prefeudalismo, que esto en realidad lo voy a dejar para mañana, porque estoy viendo que tendría que revisar una cosa antes de publicarlo para ver si me coinciden los datos. Pero bueno, básicamente nos quedaremos aquí y mañana intentaremos, pues eso, a la misma hora poder crear el vídeo. Vale, pues nada, como siempre, pediros que os suscribáis, que espero que esto sea de vuestro interés, y nada, deciros que seguramente cuando lleguemos a la Baja Edad Media haré un paréntesis, un descanso para dejar esta lista que se fermente,
y procurar empezar a colgar vídeos o descripciones de otro tipo de cosas en el resto de listados, ¿vale? Nada, gracias como siempre. A ver si me ayudáis, por favor, a conseguir los 100.000 suscriptores, ampliar las horas de visualización. Muchísimas gracias. Si os gusta esto, compartirlo, por favor. Hasta luego.